Hola. Mi nombre es Joaquín Moreno. No soy nadie en especial. Solo soy un ser humano, como tú. Como cualquier otro. Desde que tengo uso de razón, he sido un preguntón, o sea, un filósofo natural. Al principio creí que era el único que se hacía este tipo de preguntas básicas y fundamentales, hasta llegué a pensar que no estaba bien de la cabeza, pero después me di cuenta de que no era el único, sino que era uno de esos tantos que se atreven a pensar y a cuestionar todo, por sí mismos y que me hacía preguntas precisamente por eso. Porque estaba sano de la mente. Los animales no se hacen preguntas. Solo viven por instinto de supervivencia. Pero los seres humanos nos distinguimos de ellos por eso. Porque nos hacemos preguntas. Ahora sé que, en la medida en que somos más inteligentes, nos hacemos preguntas más complejas y difíciles de responder. Yo me preguntaba, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué existo? ¿Soy un accidente fortuito o una casualidad de la naturaleza? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Después me hice estas mismas preguntas, pero con respecto a toda la humanidad, al mundo y a todo cuanto existe. ¿La vida de los seres humanos tiene un sentido? ¿O solo existe por casualidad? ¿Por un accidente o por un capricho fortuito de la química orgánica? ¿Acaso este fenómeno de la vida, consciente y racional, solo surgió acá, en este diminuto y microscópico rincón del universo? Pronto me di cuenta de que, pensar así, era absurdo y pretencioso, sobre todo, dadas las colosales magnitudes de lo que llamamos el universo cósmico. Después me di cuenta de que otros hombres pensantes, también se habían preguntado algo similar y que habían investigado acerca de todo esto, llegando incluso a poder formular leyes que podían predecir el comportamiento químico y físico de la materia, en cualquier parte del universo. Claro, estoy hablando de hombres como Isaac Newton, Albert Einstein, Charles Darwin, etc. Con las herramientas de conocimiento que este tipo de humanos legaron a la ciencia, pude reconstruir mi panorama personal del universo, o sea, la forma en que yo veo y entiendo todo cuanto existe a mi alrededor. A eso es lo que llamo cosmovisión, partiendo de los postulados científicos de estos hombres, y de otros posteriores, que ampliaron las fronteras del conocimiento científico. Me di cuenta de que la materia sigue reglas básicas de comportamiento evolutivo unidireccional, es decir, que el universo tenía un sentido y una dirección determinada, como consecuencia de su constante movimiento espacio-temporal. Por ejemplo, el enfriamiento estelar no es otra cosa que la estabilización y condensación de la energía en materia, para dar paso a la integración de elementos cada vez más pesados y complejos. Este proceso, a su vez, sienta las bases ambientales necesarias para la aparición del caldo molecular, que dará origen a la célula. La célula, en sí misma, constituye ya un grado inimaginable de organización y complejidad de elementos, que desembocan en el fenómeno de autorreproducción que llamamos vida. Sin embargo, este frenético y constante proceso de complejificación no termina ahí, sino que sigue hasta alcanzar niveles, aún más inconcebibles, de autoconciencia y racionalidad. En este rincón del universo llamado planeta Tierra, nos encontramos a ese nivel de complejidad orgánica. Pero, cabe la pregunta, ¿eso es todo? ¿No hay más desarrollo? ¿Todo fenómeno evolutivo se detiene o termina con la aparición de la inteligencia? Me parece que no, pero volveré sobre este punto un poco más adelante. También me di cuenta de que esta vida consciente y racional no puede ser un fenómeno aislado y único, porque está íntimamente ligado a las leyes del comportamiento que siguen los procesos físico-químicos que rigen en todo el universo conocido. Pensar lo opuesto es un acto de egocentrismo infantil, que se aleja mucho de la objetividad que debe tener una inteligencia media, disciplinada y verdaderamente científica. Solo nos basta mirar esas inmensas nubes de estrellas y galaxias, para darnos cuenta de que es demasiado egocéntrico y pretencioso pensar que somos un fenómeno extraordinario y único de inteligencia en el espacio infinito. Un punto de vista muy similar al de aquellos que criticaban a Galileo, cuando el pensamiento aceptado era que todo giraba en torno a nosotros, incluido el Sol. Si el número de factores ambientales que desarrollaron la inteligencia en el planeta Tierra no es infinito y el cosmos, donde todos estos procesos tienen lugar, sí lo es, al menos hasta donde pueden percibir nuestros modernos radiotelescopios, entonces solo queda una probabilidad matemática. La inteligencia en el universo es tan común y normal como cualquier otro fenómeno de alto grado de complejidad. Pero, inmediatamente surgen las preguntas. ¿Por qué no hemos podido contactar con esas inteligencias? Son civilizaciones tan atrasadas, que no han inventado la comunicación inalámbrica o radial. O, si son tan avanzadas,
¿Qué les impide comunicarse con nosotros y ayudarnos un poco en el avance de nuestro propio desarrollo? Vamos a descartar la primera posibilidad, porque se responde a sí misma. Si se trata de una civilización más atrasada que la nuestra, es obvio y explicable el por qué no han podido comunicarse con nosotros, dadas las distancias astronómicas que se dan a esos niveles galácticos. Enfoquémonos en el segundo caso. Si son civilizaciones más avanzadas y tienen una tecnología lo suficientemente poderosa para desafiar esas colosales distancias y comunicarse con nosotros, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué ese silencio cósmico misterioso? Solo puedo pensar en una explicación aceptable. Precisamente, porque estos seres inteligentes se dedican a ayudar a otros menos evolucionados. Es la razón por la cual no existen tecnologías o civilizaciones de tipo intermedio, como el que nos muestra la ciencia ficción en películas como Viaje a las Estrellas, Guerra de las Galaxias, etc., sino que se da algo así, como un salto evolutivo de enorme escala, en todas las civilizaciones posibles del universo. Para darme a entender mejor, lo diré en otras palabras. Toda civilización que se catalogue de inteligente, no puede evolucionar impunemente hacia la violencia sofisticada que genera el dominio de altas tecnologías, llámesele nuclear, láser, bioquímica o de otro tipo. ¿Por qué? Porque esto equivaldría a un acto de autoaniquilación, de autodestrucción masiva o genocidio global. El género humano no estaría capacitado, moralmente hablando, para utilizar este tipo de armas o de ejercer este nivel de poderío. Sería como darle una granada militar sin seguro a un niño de 5 años, para que la juegue como si fuese una pelota. Es en este punto un momento evolutivo, que casualmente, es donde nos encontramos ahora como seres humanos, en donde estos seres hacen acto de presencia e interfieren directamente en el desarrollo evolutivo normal, seleccionando, raptando o cosechando a aquellos seres inteligentes que han alcanzado un cierto nivel moral o espiritual, lo suficientemente cualitativo, como para convivir pacífica, inteligente y armoniosamente con el resto de los seres evolucionados, que han trascendido también este punto crítico en el desarrollo de sus respectivas civilizaciones. Es algo así como no interferir en el crecimiento de una plantación, hasta que ésta haya llegado a su máximo grado de desarrollo y sea el tiempo de la cosecha o selección agropecuaria. Más de uno de ustedes ya se habrá dado cuenta de la similitud de lo que estoy diciendo, con los eventos revelados y tratados en un libro milenial, la Biblia. Efectivamente, resulta que estas inteligencias, o conjunto de inteligencias armonizadas en una sola, son las que siempre han tratado de comunicarse con nosotros, siempre han tratado de indicarnos el rumbo correcto de la evolución armónica, para prepararnos para otra categoría o nivel de existencia, la categoría o nivel de la existencia espiritual. Somos nosotros, los que, por milenios, nos hemos rehusado a captar, oficialmente, este mensaje de armonía cósmica. Sí, habrá un rapto. Sí, habrá una intervención directa de los regentes del cielo. Sí, habrá una selección, pero no corpórea o física, al estilo darwinista, sino moral y espiritual. Los gobiernos del mundo deberían incluir, en sus programas educativos elementales y junto a la doctrina evolutiva, las implicaciones morales y espirituales que conllevan a un desarrollo inteligente de la sociedad humana. A esto es lo que yo llamo recepción oficial del mensaje armónico. Desafortunadamente, hasta ahora, no ha sucedido así, sino que se ha delegado esta responsabilidad de formación humana al criterio individual de cada familia o persona, o a las directrices arbitrarias de una institución semiparaestatal, llamada Iglesia. Los encargados de la educación oficial no han entendido que no se trata de religión, se trata del desarrollo armónico y social de la inteligencia. No se trata de mandamientos, sino de leyes y principios ineludibles de coexistencia orgánica básica. No se trata de adorar o de exaltar a un personaje que partió a la historia humana en dos, en antes de Cristo y después de Cristo, sino de evolucionar correctamente, por imitación, de un patrón o modelo cósmico, venido de las más altas esferas del desarrollo evolutivo celeste. No es ninguna casualidad que la palabra ángel signifique mensajero del cielo. No es ninguna casualidad el que las primeras leyes dictadas a los humanos, los 10 mandamientos, consistieran en reglas básicas para la preservación y sano desarrollo del género humano.
No es ninguna casualidad de que, a cierto momento evolutivo de desarrollo humano, se nos presentara un personaje, de alto quilataje moral, como modelo de conducta universal a seguir. Este es el verdadero mensaje enseñado por el Jesucristo histórico y evangélico, y no el distorsionado y confuso que se predica todavía desde algunos púlpitos. Ahora sí podemos parafrasear la cita bíblica de Juan, capítulo 14 y verso 6, de la siguiente manera: yo soy el modelo primordial, yo soy el objetivo de la ciencia absoluta, y yo soy el plan espiritual de coexistencia eterna. Nadie trasciende a la armonía universal cósmica espiritual, si no es por una imitación perfecta de mí. Sé que aún quedan muchas cosas por explicar, aún quedan muchas lagunas por llenar con el agua de la verdad. Lo iré haciendo en la medida de mis capacidades. Será un placer recibir sus comentarios, preguntas, críticas, etc. Estoy en la mejor disposición de seguir enseñando, por este mismo medio, muchas de las profundas verdades científicas y cósmicas que se encuentran, aún veladas, en la Biblia. Creo que ya es el tiempo de limpiar al verdadero evangelio, de todo lo mítico y falso, de todo lo corrupto y torcido, de todo el moho y sarro que se le ha venido pegando, durante milenios de incomprensión humana. Si estás interesado en este tipo de mensajes, solo házmelo saber por este mismo medio. Yo estaré pendiente de revisar todo lo que se escriba por acá. Este es mi primer mensaje global a la humanidad. Como dije al principio, no soy nadie en especial, simplemente soy un ser humano que ha venido estudiando y meditando acerca de todos estos tópicos. Sí, sé que puedo estar equivocado, pero prefiero pasar esa vergüenza, al crimen de callarme y llevarme conmigo a la tumba, el producto de todos estos años empleados en la búsqueda de la verdad pura. Si entre todo lo que acabo de decir, hubo algo que te aclaró más tu concepto de la vida, me gustaría saberlo. Hasta el próximo mensaje.